Muchísimas gracias. Un saludo cordial a mi Oruro, a Bolivia y al mundo. Y esta es la página de Bolfolk Internacional, Bolivia y Folklore, historiadores, investigadores de nuestra cultura. Y en esta oportunidad están con el apoyo técnico. Un cordial saludo también a todos. Estamos muy felices y queremos manifestarte que tenemos el honor de estar en tu hogar y gracias por recibirnos y acceder a esta entrevista. Te decía que somos privilegiados porque estamos frente a una figura mítica ya de nuestro carnaval de Oruro, que a través de la vida que ha tenido, a través de la iniciativa en nuestra morenada, se ha podido hacer un cambio social, cultural en nuestro folclore y en nuestro carnaval de Oruro, a través de la inclusión, ¿no? De nuevos cambios en la figura de la China Morena, que ha repercutido a grandes cambios en los conjuntos, ¿no? Especialmente a la inclusión de la figura de la mujer en el ámbito de la morenada y otros conjuntos. Les reiteramos nuestro agradecimiento y reiteramos que estamos muy agradecidos porque nos acoges en tu hogar. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu nombre? Muy buenos días, gracias por la visita. Mi nombre es Carlos Gilberto Espinosa. ¿Y dónde naciste? En la ciudad de Oruro, un 31 de agosto de 1942. Muchas gracias, Carlitos. Nos has dado ya tu nombre y ahora con la hermandad que tenemos, con el cariño que te tenemos, ya podemos desarrollar esta entrevista en un ambiente netamente familiar. Carlitos, ¿cómo se vinculó tu vida a la danza de la morenada? ¿Y a qué fraternidad ingresaste por primera vez? Bueno, esto va por los años 70 más o menos. Tenía mucha afinidad con la morenada, entonces mi primera incursión en el carnaval no fue precisamente con la morenada, fue con el conjunto de los negritos de la Saya. Luego, el siguiente año, también participé con el otro conjunto de negritos, que era la Negritos Centralistas. Y mi tercer año fue recién que ingresé en la morenada, pero esto es anecdótico porque antes empezaba la entrada del Parque de la Unión. Entonces, avanzando casi 2 cuadras por el Cine Imperio, recién me doy cuenta, me doy la vuelta y veo el estandarte. Era la Morenada Norte, no era la central, la que yo quería bailar precisamente. Entonces, mi segundo año recién fue con la Morenada Central Oruro, que por entonces no tenía ese denominativo. Eran los aliados, Morenada Central Aliados, era bajo la dirección de don Ricardo Escobar y personas que no están ya con nosotros, que han fallecido, don Atanasio Quispe, Ramón Escobar y otras personas que en este instante no los recuerdo con mucha exactitud. Carlitos, entonces, en el Cine Imperio te diste cuenta de que era la Morenada Norte. ¿Ingresaste con ellos ese año? Exactamente, el primer año de ese carnaval
ingresé hasta el templo del Socavón el sábado y el domingo con la Morenada Norte. Y el subsiguiente Recién ingresé a la Morenada Central, que estaba dirigido por don Ricardo Escobar, que era una persona tan amable, tan gentil, y con mucha educación y altura. Entonces él ya me hizo la bienvenida a la Morenada Central. La Morenada Central de Oruro, la Morenada de tus amores. Exactamente, sí, hasta ahora lo llevo en el corazón. Me siento orgulloso de pertenecer a una morenada, una gran morenada, que es la Morenada Central Oruro. Nos remontamos a esos años mozos. ¿Cómo surgió la idea de crear el personaje de la China Morena? ¿Y qué año ha sido? Bueno, el año ha sido a partir del 70, 72, 3 años, 73. Era en base, yo tenía mucha afición de ver la entrada del carnaval, especialmente en la Morenada, donde había 3 señores que bailaban. Era Flores, Genaro, no recuerdo su apellido, y había otro señor que era un joyero, le decían Verde Limoncito. Ellos bailaban de chinas morenas, de las antiguas, con las botas cortas de diablo, y ahí se me hizo el propósito de ingresar en la Morenada con esa, no la vestimenta propiamente, sino asimilando los pasos de ellos. Ya, entonces la idea que nace del personaje de la China Morena era viendo a esos 3 hombres que bailaban de chinas morenas, pero al estilo de la negrita, con pollera larga, con careta, con unas botas cortitas. Entonces, de ahí nace la idea para que tú puedas realizar la nueva figura, la China Morena. Exactamente, entonces ya en el primer año de mi participación dentro de la Morenada, ya hice reformas en la vestimenta, ya hice la bota un poquito más subida hacia la pantorrilla, el largo de la pollera también la subí un tanto, y los pasos ya eran diferentes a los que bailaban las chinas actuales de esa época, que eran los señores que tenían familias, eran caballeros con matrimonios hechos y derechos. Entonces, en la primera versión de la vestimenta de la China Morena era la bota hasta la pantorrilla, subiste un poquito más. La pollera la cortaste, ¿no? Y le hiciste la blusa entonces más ceñida. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa ya de la transformación y cambios en esta vestimenta, ¿cuál ha sido? Bueno, esto ha sido con la participación de damas de la sociedad, porque yo soy diseñador de moda femenina, entonces en mi haber tenía mucha clientela de señoritas de la sociedad orureña. Entonces por esa época se usaba colores llamativos. Me fijé, hice incursión de modelos, de colores que por entonces se usaba las artistas de esa época. Carlitos, yéndonos a la bota, posteriormente la bota se subió hasta las rodillas, sobre las rodillas, tapando las rodillas. ¿Por qué se tomó esa iniciativa y esa creación de esa bota? Era precisamente por la moda actual que se usaba en Europa, tanto en Estados Unidos, porque por entonces se usaba la falda mini y se usaba las botas largas a 10 centímetros de la rodilla hacia arriba, y la pollera la fui acortando con 35 centímetros del largo de la pollera. Entonces eso ya era muy diferente a la que yo había ingresado el primer año en el carnaval. Las repercusiones seguramente en ese momento han sido muchas,
entre las que te acuerdas, ¿cuáles fueron cuando salió Carlos Espinosa con ese traje en el Carnaval de Oruro? Bueno, a esa época la gente todavía era un poco cerrada, entonces había críticas y tanto también por la innovación tenía muchos seguidores que estaban de acuerdo con mi participación en el carnaval, con la vestimenta que yo había innovado, y ahí empezó el personaje de la figura femenina que actualmente se lleva, con la participación de diferentes damitas de nuestra sociedad orureña. Carlitos, inmediatamente tú saliste a bailar como la China Morena, como la figura. ¿Qué otros personajes comenzaron a seguirte inmediatamente? Porque me acuerdo que han habido en nuestra morenada y en las otras morenadas también otros hombres que salieron a bailar con este traje. Sí, realmente son varias las personas que imitaban mi vestimenta y también el ritmo de mi baile, porque era muy diferente a los que antes bailaban las chinas morenas. Actualmente cada conjunto de morenada tienen sus chinas morenas que tienen el estilo de hace años. ¿Tú te acuerdas algunos nombres de tus amigos que te imitaron? Muy poco. El muchacho que vino de La Paz, Franz Hidalgo, que hicimos pareja ya posteriormente a años de mi participación solo en la morenada, ya él llegó de La Paz e hicimos un dúo, una pareja con él. Ya. Carlitos, posteriormente esta inclusión de las chicas, como nos hablaba, las chicas de la sociedad, dentro de la morenada, o sea, ha sido un periodo de transformación y de inclusión a la juventud, especialmente a la mujer. ¿Costó mucho esa transformación, esa inclusión, o ha sido relativamente fácil? No, no ha sido fácil porque en el ambiente de la morenada eran muy cerrados. Ellos decían, los aliados no permitían que otra gente de clase mediana ingresara a la morenada. Siempre ellos eran más cerrados en ese aspecto. Las primeras personas que han participado en la morenada, de las damitas de nuestra sociedad, fue Marcela Gastelú, juntamente con Ivette Zuc y su hermana Cristina Zuc, las que yo recuerdo perfectamente hasta este momento. Carlitos, ya hablamos de lo que es la parte de la vestimenta. Ahora cuéntanos cómo ha sido la inspiración de crear esos nuevos pasos y la coreografía que has implementado. Bueno, esto ha sido en base a la actualidad moderna, de música moderna, que por entonces se usaba la música disco. Entonces de ahí es que saqué los pasos más sofisticados y más de tipo ballet, para darles cursos de baile a las muchachas que ya ingresaban paulatinamente, poco a poco, ingresando inclusive, llegando de otros departamentos. Podemos reconocer y apreciar que dentro de tu profesión como docente de la costura y también como coreógrafo, ha sido una perfecta fusión de ambas habilidades para que pueda surgir la figura de la China Morena, tanto en vestimenta como en el baile. Cambiando de pregunta, ¿dónde ha sido la primera vez que has bailado? ¿Ha sido en Oruro o ha sido en la ciudad de La Paz? Cuéntanos un poco de tu trayectoria de folclorista. Bueno, mi participación dentro del folclore en el carnaval
en diferentes conjuntos, ya sea los negritos, la morenada, siempre ha sido mi predilección por la morenada. Fue en Oruro. Posteriormente, ya personas que vieron el carnaval llegaban ya del interior de La Paz a hacerme la invitación. Ya fui en forma de contrato económico para ir a bailar, digamos, en la fiesta de Gran Poder, tanto en Copacabana o en otras provincias de La Paz. Pero siempre fue mi primera inspiración y mis primeros bailes en la ciudad de Oruro. Gracias, Carlitos. Dentro de toda esta hermosa historia que nos vas contando, ¿nos puedes contar alguna anécdota o varias anécdotas que te han ocurrido? Bueno, de las anécdotas hay varias. Por ejemplo, el primer año que fuimos una delegación de la Morenada Central, ya con la dirección de don Ricardo Escobar, que era presidente, fuimos a Tiquipaya. Entonces había un grupo de 5 jóvenes que bailaban ahí. Estaba Milko Ortiz, estaba Torrico, tu primo, Marcos Torrico. Después habían 2 hermanos que vivían en la calle La Plata, casi Sucre. Después había otro muchacho más, que eran 5 los componentes, que el primer día bailaron y al segundo día ya no bailaron porque se habían tomado la famosa garapiña y ya estaban muy emocionados con la bebida y ya no bailaron el domingo. Ya. ¿Qué otra anécdota nos puedes contar de aquí de Oruro? En Oruro son grandes las anécdotas que tenemos en el carnaval de Oruro. Por decirte, antes, la sede que actualmente se conserva era totalmente de pueblo, digamos. Era muy sencillo, no se tomaba ni cerveza, era solamente se convidaban la chicha, con la atención de las personas mayores que por entonces te nombré anteriormente, don Atanasio Quispe, Ramón Escobar. Ellos hacían la atención a los danzarines de esa época. Carlitos, cuéntanos de los reconocimientos que has tenido a lo largo de tu vida folclórica, y también hay alguna anécdota que nos contaron respecto que has conocido muy de cerca al general Hugo Banzer Suárez. Esa participación en la fiesta de Gran Poder no era precisamente la mía, sino era de Peter Alaiza, que le dicen la Barbarella. Entonces el presidente de ese entonces, el coronel Hugo Banzer, se asomó a Barbarella para darle el beso y saludarle. Entonces ahí surgió la circunstancia de que el gobernante de esa época prohibió la participación en la morenada de personas que vestían. ¿Y qué reconocimientos has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, los reconocimientos que he tenido son varios, del Ministerio de Cultura, también de los presidentes de la Morenada Central, de la Asociación Femenina de Mujeres de Oruro, de Club de Leones, también damas femeninas, a la cabeza de la señora Osorio, que ya no está con nosotros. Sabemos que hay muchos reconocimientos que has tenido, y nosotros queremos transmitirte también nuestro reconocimiento profundo, Carlitos, por la contribución que has dado a nuestro folclore boliviano, especialmente al Carnaval de Oruro, porque a través de esta historia que nos vas contando, estamos pudiendo solidificar también evidencias de que
La morenada es de Bolivia, es de Oruro y nos tratan de imitar afuera. ¿Qué opinas respecto al plagio que hacen nuestros países vecinos, especialmente Perú, y por parte de los puneños? Es una pena realmente que ellos no tienen un criterio amplio en su cultura y quieren prácticamente, la palabra dicha es robar nuestra cultura boliviana con todas nuestras danzas que tenemos en Bolivia, en Oruro y en toda Bolivia generalmente, ¿no? Entonces es una pena que ellos traten de robar lo que es nuestro, inclusive pidiendo que se los declare obra oral intangible de la humanidad, puesto que este título se ha dado por la UNESCO a Bolivia, Oruro especialmente por nuestro carnaval. ¿Qué mensaje le darías a nuestra juventud, Carlitos? La recomendación para la gente nueva que participan en la morenada sería que lo hagan con mucha fe y devoción hacia la Virgen del Socavón, porque a ella se debe el peregrinaje del día sábado, con esa fe que siempre hemos mantenido. Dios quiera y la Virgencita quiera que siempre la gente piense primero en la fe que se debe tener hacia la Virgen del Socavón. Esa sería mi recomendación a la juventud actual. Carlitos, queremos reiterarte nuestro profundo respeto a tu persona y nuestro agradecimiento por el aporte tan importante. Es un aporte histórico para nuestro carnaval de Oruro, para la cultura boliviana, y nos sentimos honrados de haber estado en tu hogar en esta entrevista y pedimos a Dios que te bendiga con mucha salud, y sabemos que ya estás con 82 años de edad, aunque no se nota, ¿no? Pero le pedimos a Dios que te dé muchas bendiciones, de muy buena salud, Carlitos, y te reiteramos nuestro agradecimiento y gracias por tenernos en tu hogar. Que sea hasta una próxima oportunidad, Carlitos. Gracias. Agradezco mucho la presencia de ustedes, especialmente Pepito y acá los profesionales en el folclore y estudios de la morenada. Agradezco bastante, infinitamente, por este gesto tan maravilloso que han tenido en hacerme esta entrevista, que para mí es muy significativa en mi vida personal. Muchas gracias. Agradezco, Pepito, a tu persona y a toda nuestra morenada en sí. Viva nuestra morenada central Oruro, hey, hey. Gracias, Carlitos. Ha sido una transmisión a través de la página de Bolivia Folklore a nuestro mítico personaje Carlos Espinosa. Gracias.